Amigos, tenemos con nosotros y como invitada en esta parte de nuestro programa Ilenia Medina. Ella es internacionalista, diplomática de carrera, también es diputada de la Asamblea Nacional y vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento. La saludamos, Ilenia, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili. Aquí salí de una reunión de la Asamblea para atender tu llamada, tu Bueno, invitación. gracias, te agradecemos esa deferencia, pero además es que es importante porque queremos conversar sobre la reunión que se acaba de dar en Bruselas, la tercera cumbre entre jefes de Estado de la Unión Europea y la CELAC, en donde en el caso de Venezuela tuvo la oportunidad de participar la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y quería tu comentario iniciales respecto a cómo evalúas esta convocatoria, esta reunión, y también específicamente cómo evalúas la participación de Venezuela dentro del marco de esta reunión. Bueno, un saludo a todos los usuarios de tu programa. Bueno, creo que es importante históricamente, tiene un agregado especial esta tercera cumbre. Cuando hablamos de cumbre, se refiere al más alto nivel, a los jefes de Estado. Y creo que es importante no solo porque es un mecanismo que birregionalmente se estableció desde la creación de CELAC en 2010 y ha tenido frutos realmente pobres, si se quiere, ¿no? Porque siempre ha mantenido la Unión Europea la pretensión de imponerse sus reglas sin fundamento en el derecho internacional, pero creo que de cualquier manera siempre es importante desde la perspectiva del comercio, el respeto y la paz y la amistad que se puedan dar esas reuniones. En segundo lugar, tiene otro hecho relevante, esas reuniones, como bien sabes, Maribel, cuando llegan a este nivel es porque ya han tenido un tiempo largo de preparación, ¿no? La declaración principal, Claro. las resoluciones especiales o acuerdos específicos, ha tenido Los equipos bastante. negociadores de cada país pasan al menos Sí, un mes negociando antes de que lleguen primero los negocian, presidentes. primero negocia CELAC por un lado, Europa por otro, y luego se juntan las dos estructuras, ¿no? En los distintos niveles, técnico, ministerial y luego presidencial. Creo que está de alguna manera marcada, caracterizada por un espacio de confrontación brutal, nuclear, eh, que expresa mucho lo que ha sido la historia de Europa, ¿no? Si uno se pone a revisar la historia de Europa, de una permanente política o política entre comillas orientada a dominar a los otros. He estado trabajando sobre unos proyectos que debo presentar y te estremece ver que nunca han cambiado de la colonia, siempre han sido iguales, pretendiendo imponerse sobre los demás. Y en América Latina con una visión distinta de diálogo, de paz, de amistad, de protección. Y ahora en este momento, fíjate tú que el primer enfrentamiento fue en el marco de esta cumbre, si se invitaba a Zelensky o no. América Latina lo rechazó por varias razones. Si vas a invitar a una de las partes en conflicto, tienes que invitar a la otra. Tiene que estar Putin también. Y en segundo lugar, si es la primera reunión luego de mucho tiempo, era absurdo que las dos regiones que tienen tanto que decirse para ponerse de acuerdo, vaya a incluir un tema que no es precisamente del esquema birregional, por un lado. Ahora, en cuanto a la participación de nuestra vicepresidenta, me pareció con mucha claridad, con mucha serenidad, con mucha dignidad, colocando en el centro del diálogo o de su intervención de la afectación de las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo brutal, la ilegalidad que ellos cometen junto con Estados Unidos, no solo afectan a Venezuela, afectan a todos aquellos que han comercializado históricamente con Venezuela, así como mostrándole el tiro en los pies que ellos mismos se dan, el tiroteo que ellos se dan y que ahora los que lo ven, pues lo sienten. Eso es muy importante, recordó la importancia de la cooperación, la disposición de Venezuela de seguir adelante. Y por otro lado, en tu otra pregunta sobre el diálogo con
con esta gente, con la plataforma disque unitaria, pues bueno, creo que son espacios, eso marca el interés, es una expresión del interés de Europa de tener elementos para sus órganos, la Unión Europea, la Comisión Europea, para sus órganos de esa entidad para avanzar, porque de otra manera no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, ellos fueron parte de la agresión contra Venezuela, tienen que de alguna manera disipar las confusiones que pueda haber a lo interno en el Parlamento Europeo, que son como muy inquisitorios contra Venezuela, contra Cuba, Nicaragua. Y bueno, se reunieron ahí, además, o sea, estuvo América Latina, ahí estuvo Lula, estuvo el presidente Petro, estuvo el presidente de Argentina, nuestra vicepresidenta, y estuvo el presidente Macron, presidente de Francia, que estuvo en otra oportunidad también en una de esas reuniones. Y bueno, vamos a ver qué sale de allí, pero realmente lo que salga de allí, si es positivo, bienvenido, y si no, pues nosotros seguimos adelante. Mira, yo ahorita salí de una reunión, Maripili, de la Comisión Especial que investiga la confesión brutal de Donald Trump de todo lo que pretendía hacer contra Venezuela. Entonces, estamos trabajando arduamente para sistematizar las pruebas del crimen que se fraguó desde la Asamblea Nacional en el año 2016 y el 2020, y a cuyas víctimas esa posición fascista le exige a los venezolanos que voten por ellos. Habráse visto, ¿no? Entonces, bueno, en esa estamos. Creo que cada quien hace lo que le corresponde. Nos pareció muy interesante la intervención de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de esa reunión que está allí. Bueno, es importante porque sobre todo lo importante es que los países de América Latina están dispuestos a ayudar, no como el Grupo de Lima, una cuerda fascinerosos fascistas que tienen a sus países totalmente destrozados. Ahí vemos a Ecuador, a Perú. Lamentable lo que está sucediendo, pero bueno, esos pueblos también van a resistir esas andanadas. O sea, el fascismo contra la democracia, el fascismo contra la paz. Entonces, bueno, aquí estamos, compañera. Ahora, Ilenia, dentro de tu trabajo diplomático, tú tuviste muchos años la posibilidad de participar dentro de la misión de Venezuela en la OEA. Sí. Es decir, tú conoces bien ese mecanismo multilateral de la Organización de Estados Americanos. El hecho de que se esté dando una reunión entre la Unión Europea, y en este caso la tercera reunión entre la Unión Europea y la CELAC, que digo la CELAC, hago el énfasis en la CELAC porque la CELAC es definitivamente un mecanismo de integración multilateral que creo que está llamado por su naturaleza a sustituir a la OEA y a darle el verdadero valor que tiene la Unión Latinoamericana. Entonces, en ese sentido, sí, claro, latinoamericana caribeña. En ese sentido, me gustaría también un comentario tuyo, porque me parece que más allá de los temas o del anecdotario de lo que se haya hablado o no, de quienes participaron o no, a mí me parece que es valioso tu testimonio, sobre todo por tu experiencia en la OEA, respecto a lo que esto tiene, la trascendencia que tiene esta reunión respecto a los mecanismos de integración multilateral. Sí, bueno, es una visión muy completa la significación de CELAC como tal, evidentemente, ¿no? De hecho, cuando se empezó a construir CELAC, que se construye no solamente en el año 2010 por la decisión del jefe de Estado construir un organismo que sustituyera o por lo menos tuviese una actuación más apegada a los intereses genuinos de los pueblos de América Latina y el Caribe, se fue construyendo en primer lugar cuando comienza con ALBA, luego Petrocaribe, UNASUR. Cuando se crea UNASUR, que es la reflexión que hay que hacer, unos días antes, Estados Unidos, que sabía que no podía pararle UNASUR, lanza la cuarta flota, que estaba guardada desde la Segunda Guerra Mundial.
no estaba activada la cuarta flota norteamericana para vigilar los mares, entre comillas. Entonces, simplemente es lo que corresponde, es bastante esfuerzo que hizo el presidente Chávez, junto con los otros presidentes, con Fidel, con Lula, con Kirchner, y con todos aquellos que le pusieron toda su fuerza a crear este modelo integracionista de hermandad, que es lo que diferencia a América Latina del resto del mundo. Una de las zonas más pacíficas del mundo es América Latina, en relación no a la situación interna, que siempre va a haber conflictos, porque somos seres humanos, sino a la confrontación entre estados. América Latina es el país que sigue siendo una zona de paz. El continente. El continente, América Latina y el Caribe, porque si fuese por Estados Unidos, bueno, yo digo, fíjate tú, hace poco un hecho que fue denunciado por Cuba y nosotros como partido lo hemos respaldado, la denuncia que hizo Cuba en relación a que Estados Unidos, violando todos los dispositivos en materia de la paz y el no uso de armas nucleares, se presentó a Guantánamo con un submarino nuclear. Y eso es sumamente grave porque América Latina y el Caribe está declarado zona de paz, no solamente con la declaración de la CELAC enero 2014, que ya es muchísimo, sino justamente el Tratado de Tlatelolco, que fue firmado por todos los países de la región, en México, un tratado para la proscripción de armas nucleares. Es muy delicado porque cuando Cuba levanta esa denuncia y expresa que Estados Unidos debe rendir cuentas, porque en Guantánamo no solamente hay una cárcel, sino con una cantidad de seres humanos que nadie sabe quiénes son, por qué están allí, cómo los tratan, ya todos sabemos cómo los tratan, ¿no? Pero además llevar un submarino nuclear es violar todo lo que hasta ahora se ha definido en materia de frenar las armas de destrucción masiva. Tlatelolco señala, y es muy grave, pues parte de lo que fue esa época, que todos los países de América Latina y el Caribe deben abandonar cualquier intención, que nunca las ha tenido de paso, de desarrollar armas nucleares, y que quien pretenda hacerlo podría ser objetivo de un ataque. Imagínate tú, ese tratado se las trae también. Y resulta que la respuesta del Departamento de Estado a Cuba es que ellos están cumpliendo con el derecho internacional. ¿Qué quiere decir con eso? Porque si se fundamenta en Tlatelolco, que es una amenaza brutal contra Venezuela, contra Nicaragua, contra el Caribe, con todos los países de la región, nadie puede estar haciéndose el tonto mirando por otro lado. Hay una amenaza. Y eso es lo que separa conceptual y en el marco de los principios y los valores a América Latina, a CELAC, de la OEA. Acuérdate que la OEA tenía como un organismo, semilla de la organización, el CIAR, para defender la región de cualquier intervención de otro hemisferio. Y resulta que cuando fue posible solicitar el CIAR para defender Argentina, sus Malvinas, resulta que fue utilizado por Colombia, Caco Cerrado, y por Chile para apoyar a Estados Unidos en sus ataques a Argentina, o darle apoyo a los ataques del Reino Unido contra Argentina, independientemente de las razones que tuvieron la Junta Dictatorial Argentina en esa época. ¿Y qué hizo Venezuela? Salió por el mundo para pedir paz, para pedir respeto por Argentina. Es decir, esas son las visiones distintas, contrario. Por eso que agradezco tu pregunta. La OEA está muerta, espiritualmente muerta, moralmente muerta. Y con ese fulano al frente, que es un agente norteamericano, que no le duele ni su país. Por eso se nunca va para Uruguay. Está proscrito de su país. Y bueno, ahí vemos pues que efectivamente CELAC, como muchos reconocen, que CELAC no solamente es la paz, la amistad y la capacidad de entendernos entre gobiernos, instituciones y pueblos, sino que más le dio inicio al BRIC. Les gusta o no reconocerlo, fue Chávez el que promovió en el mundo un elemento, un organismo que fuera más allá de la Unión Europea, de la OTAN, un mundo contrario a la visión unilateral, hegemónica, guerrerista, invasora.
Y eso está allí, pues nadie lo podrá borrar de la historia. Ahora, Ilenia, la otra cosa es que ya saliendo específicamente del plano internacional, entrando más a la política local, la cumbre de la CELAC Unión Europea fue marco también para una reunión que sostuvieron allá en Bruselas. Gerardo Blay, a nombre de un sector de la oposición, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en representación de Venezuela, del gobierno Sí, venezolano. están los Eh, presidentes Petro y y también Argentina. estuvo Petro, estuvo el representante de la Unión Europea, el alto comisionado de la Unión Europea, en fin, Exacto. allí hubo una participación importante de diferentes sectores para hablar sobre los temas políticos venezolanos. Y quería tu comentario, en este caso ya no como internacionalista, sino más bien como diputada, respecto a esta reunión. Bueno, creo que, por eso te lo decía al principio, esa reunión fue un marco importante, están América Latina, allí representada acompañando a la vicepresidenta, estaba ese sector de la oposición, quienes han dejado un rastro terrible y vergonzoso, dando desde sus intervenciones aquí en la Asamblea, dando autorización para atacar a Venezuela militarmente. Bueno, ellos están ahí haciendo tratando de lograr sus objetivos, pero está bien, aquí la Asamblea decidió, de acuerdo al discurso del presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que para las presidenciales no habrá misión, por lo menos de la Unión Europea. Si no nos respeta, por supuesto que no habrá para Bueno, ninguno que pero nos Jorge respete. Rodríguez no tiene competencias para decidir eso. Bueno, está bien, pero Eso no son sus competencias, eso son estamos competencias de del CNE en acuerdo, todo caso. en todo caso, y yo creo que la Asamblea completica apoyó su opinión, efectivamente, como tú dices, pero tenemos vocería como órgano. Estoy de acuerdo contigo, eso no le corresponde a, al Al poder presidente de la legislativo, Asamblea. al poder legislativo, porque todos Ujú. acompañamos, todos, no hubo nadie se haya excluido de ese enfoque, porque nos corresponde, ¿sabes qué? Nosotros nos corresponde a los ciudadanos venezolanos también defender la soberanía, pretender que ese grupete de la Unión Europea, que tanto daño se ha hecho a sí misma, que no entienden de razones de respeto, de soberanía, de paz, va a venir a darle a Venezuela lecciones, que comience respetando. Es decir, cualquier ser humano que ame esta tierra debe exigir respeto por Venezuela. ¿Te vamos a invitar o nos vas a obligar a que te invitemos? ¿Cómo es la cosa? Entonces, nuestro sistema es modélico, ellos deberían copiarlo. La mayoría tiene monarquías, una cosa que no tiene nada que ver con la democracia. Monarquías, por Dios. Ajá, pero Esto, entonces eso significa que no va a haber observación internacional en las elecciones presidenciales del 24. no. Una cosa es la Unión Europea, que no son los únicos que existen, sino una serie de todos aquellos. Yo estoy hablando como diputada. Por Sí, supuesto, claro. como tú bien dijiste, el legislativo no tiene competencia en esa materia, pero sí tiene competencia para defender la soberanía del país. Entonces, simplemente te estoy señalando eso es parte de lo que es la sensibilidad de lo que tenemos responsabilidades como ciudadanos, como patriotas y como funcionarios públicos, lo que no hicieron esos personajes que estuvieron aquí del año 2016-2020, que se dedicaron a crear una ruta para hacerle daño a nuestro pueblo, a robarle sus recursos, su soberanía, su paz. Eso está allí. Y pretende engañar a quién. ¿A quién van a engañar en el marco de la supuesta democracia? Democracia no es impunidad. Y eso le cabe a todo. Democracia no es impunidad. Entonces todo aquel que violenta la soberanía, que trata de relacionarse con Venezuela, violando su constitución y sus normas, pues, obviamente que no debería venir, pues, ni acercarse. Ok, pero en Entonces, este caso, ¿cómo habría violado la soberanía la Unión Europea? bueno, ellos hicieron referencia al informe anterior, cuando ellos piden que se reformule tales y tales
normativas venezolanas. ¿Quién les pide a ellos que eliminen esas monarquías de modé, que no le hacen ningún favor a sus países? ¿O por qué no modifican su normativa sobre la migración? ¿O por qué no eliminan los crímenes de agresión que los han cometido? Si nosotros no hacemos eso, les exigimos que nos respeten. Ok, pero la Unión Europea vino de observador internacional en las últimas, en el último proceso electoral, y la Comisión hizo una serie de sugerencias. ¿Dónde está la violación de la soberanía? Y no lo entiendo. Cuando, mira, ellos, entre las cosas, por ejemplo, te informo, ellos me llamaron a mí para saber qué había pasado con el PPT. Yo les digo, bueno, que me lo mande por escrito la presidenta de la comisión, y yo con mucho gusto voy y le informo, o le explico, como quiera. No lo hizo, tampoco fue. Eso es una falta de respeto, porque ellos no estaban acá, no estaban en Venezuela para hurgar sobre situaciones, sino para vigilar, para ser parte, acompañar un proceso electoral. Algunos se prestaron para eso, yo no. El PPT no lo hizo. Otros países fueron, otros partidos disque de izquierda fueron a hacerle la corte a la Unión Europea. Eso es vergonzoso. Que se dicen antiimperialistas. Lo que pasa es que en los procesos electorales participan los partidos políticos y tienen que ver cuál es la condición de los partidos políticos en esa participación. La misión en ninguna parte del mundo va a reunirse con partidos o actores de poder que no sea lo electoral, a meterse y juzgar en cosas que no le corresponden. Entonces, ellos están cansados, Maripili, lo sabes. Están cansados de pretender tener injerencia sobre Venezuela. Así de sencillo. Bueno, yo te voy a decir mi opinión muy particular. Yo creo que a mí el informe ese de la Unión Europea no me quita ni me pone. A mí me parece mucho peor, a mí en lo personal, me parece mucho peor que nosotros hayamos ido a Bruselas a reunirnos para discutir un asunto interno entre gobierno y oposición que se puede discutir en Caracas. O sea, a mí personalmente me parece más injerencista, pero bueno, claro, esa es mi opinión, no necesariamente la gente tiene que estar de acuerdo conmigo. A mí me parece que Gerardo Blay y la vicepresidenta o quien sea se pueden reunir en Caracas, no tienen que estar yendo para Bruselas con ese gentío ahí metiendo la cuchara en esa sopa. Que estés muy bien, cuídate mucho, Ilenia. Gracias. Chao, un abrazo. Gracias. Amigo Ilenia Medina, con quien estábamos conversando, ella es diputada de la Asamblea Nacional y también internacionalista diplomática de carrera.